Bien, vamos a hablar ahora de enlaces en sólidos. Los sólidos tienen unas características especiales y es que están constituidos por un gran número de átomos, se agrupan en un conjunto regular y en estructuras periódicas. Y hay tres tipos de enlaces en los cuales ellos se pueden agrupar, formar. El enlace iónico, uno de sus principales ejemplos es el cloruro de sodio, NaCl, enlaces covalentes como ocurre con el carbono, y el enlace metálico, que es el más débil. Este se caracteriza por tener electrones libres, que precisamente vamos a ver después que esa es la causa por la cual puede existir conducción en ellos. En el caso del enlace iónico, ahí tenemos nosotros la figura del cloruro de sodio. Cada ion de cloro positivo, que sería la esfera de color rojo ahí, está rodeada por 6 iones negativos de cloro, que serían las esferas azules. Aquí se nota eso en esta figura que está acá. Y cada ion de cloro está rodeado por 6 iones de sodio simultáneamente, como se puede ver acá, en esta figura de acá. La energía total para el enlace, en este caso, tiene una componente atractiva y una componente repulsiva. La componente atractiva se describe como alfa KE E cuadrado dentro de R, donde K es la constante ya que ya conocemos, la constante dieléctrica. Alfa es una constante que se llama constante de Madelung, que para el cloruro de sodio es 1.7476. El término repulsivo es el otro término que está acá. Y entonces la suma de las dos contribuciones da una energía potencial como la que se muestra ahí, la cual muestra un valor mínimo en R0 con un valor U0, y esa representa la posición de equilibrio R0, y U0 es la energía de cohesión atómica, de cohesión iónica, perdón. R0 es la distancia de separación en equilibrio entre los iones. Si ustedes derivan la expresión para U, la expresión que tenemos acá con respecto a R, e igualan a 0 esa derivada y despejan el valor R0 y luego lo sustituyen, que es como se hace cuando uno optimiza una función. Encuentran que el valor U0 tiene este valor que está aquí, menos alfa KE E cuadrado entre R0 multiplicado por 1 menos 1 entre M. Esta energía se le llama energía cohesiva iónica. En este caso, ¿verdad?, del sólido. O sea, y su valor absoluto representa la energía necesaria para separar el sólido, en un conjunto de iones aislados, positivos y negativos. O sea, yo tengo un sólido donde tengo NaCl y quiero después tener solamente iones de sodio y iones de cloro separados. Esa es la energía cohesiva iónica, y es su cero. Y su valor para el cloruro de sodio es menos 7.84 electronvolts por cada par de iones. Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo se calcula la energía cohesiva atómica, que es diferente a la iónica. La energía cohesiva atómica es la energía de enlace relativa a la energía de los átomos neutros.
Entonces vamos a ver cómo se calcula para este caso y es un ejemplo que puede servir para otros casos. Para NaCl la energía cohesiva atómica sería, miren, aquí voy a separar tres partes. Una sería primero, la primera etapa sería la que se gasta en separar los iones, el cloruro de sodio en dos iones separados, un Na más y un Cl menos, que es la que vimos antes, que es la energía cohesiva iónica, que es menos 7.84 electronvolts. Luego, pues hay que convertir el ion cloro en un átomo de cloro y eso tiene un costo energético de menos 3.62 electronvolts. Y luego hay que convertir un ion de sodio en un átomo neutro de sodio y eso tiene un costo energético de 5.14 electronvolts. Si yo sumo estas tres, entonces encuentro la energía cohesiva atómica, menos 6.32 electronvolts. O sea, como yo tengo entonces, después de tener un sólido, una estructura sólida donde tengo NaCl, o sea, un compuesto NaCl, cuánta energía se requiere para tener los átomos de sodio y de cloro separados. O sea que el valor absoluto de esa cantidad de 6.32 volts, que sería la energía que tendría que ser un agente externo para separar y tener a partir de un sólido donde hay cloruro de sodio, átomos de sodio y átomos de cloro separados. Entonces igual sería para cualquier compuesto que corresponde a un enlace iónico. El mismo procedimiento seguiría. Los cristales iónicos se caracterizan porque son muy duros, relativamente estables, malos conductores de la electricidad porque no tienen electrones libres y tienen puntos de fusión muy altos. Para el caso, cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius, que es bastante alto, pues. Los otros sólidos, los otros enlaces son los sólidos covalentes. Por ejemplo, este lo tiene el diamante, ¿verdad? Que es un cristal cuyos átomos están enlazados de manera covalente. El carbono atómico tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p2, acordándonos de que es 8, es 6 el número de electrones. Y entonces, como podrán ver, el subnivel P tiene, el nivel P tiene tres subniveles, tiene tres orbitales. Menos 1, 0 y 1. Y entonces solamente tiene 2 electrones y le caben 6, o sea que habrían 4 espacios para llenar. En consecuencia de todo esto, los átomos de carbono tienen una fuerte atracción uno con otro y su energía de cohesión es de 7.37 electronvolts. Cuando se tiene la estructura de diamante, cada átomo de carbono está ligado de manera covalente a otros 4 átomos de carbono, situados en las 4 esquinas de un cubo, como se ilustra en esta figura. Esa es la estructura de diamante. Como saben ustedes, esa estructura es muy dura, resistente. Cada átomo de carbono forma enlace covalente con los otros 4 átomos más cercanos. A esta estructura por eso se le llama tetraedro. Y el ángulo de cada enlace es de 109.5. Hay otros cristales, ¿verdad? Como el de silicio y el de germanio, que tienen la misma estructura, solo que los ángulos del enlace pues no necesariamente son los mismos. Aquí tenemos nuevamente la estructura tetraédrica ya del carbono. Aquí está en la tabla las energías atómicas cohesivas de sólidos covalentes. El diamante, que es muy alta la energía, el silicio, el germanio, ¿verdad? Y otros compuestos sólidos formados por la unión de dos metales, como se muestran ahí.
el hidruro de arsénico, la fusión de silicio con carbono, la de zinc con azufre y la de cobre con cloro. Pueden ver que esta es muy alta, ¿verdad? Tiene 9.24 electronvolts en el enlace iónico. Eso explica la dureza, ¿verdad? O sea, la dureza que tienen estas estructuras y los puntos de fusión muy altos. Por ejemplo, el diamante tiene 4000 Kelvin. Y funcionan como buenos aislantes electrónicos, además de ser muy duros y con energías de enlace muy altos. Finalmente, los sólidos metálicos, que para efectos de conducción de la electricidad son los más interesantes, los más importantes. Estos enlaces en general son más débiles que los iónicos o los covalentes. O sea, son los más débiles. Y los electrones exteriores de los átomos de un metal están relativamente libres para moverse por el material. O sea, el metal contiene electrones libres y existe en grandes cantidades esa cantidad de electrones libres. Y en la estructura metálica se dice que se puede ver como un mar o un gas de electrones libres que rodea una red de iones positivos. El mecanismo de enlace de un metal es una fuerza de atracción entre el conjunto total de iones positivos y el gas de electrones. Los metales tienen una energía de cohesión de 1 a 3 electronvolt por átomos, que pueden ver ustedes que es mucho menor que las energías de cohesión de los sólidos iónicos o de los covalentes. Esto sería como el gas, como la idea del mar de electrones. Tienen un ion metálico y la parte azul sería toda la región donde andan los electrones del gas de electrones. Entonces tenemos iones y tenemos electrones libres. Entonces esto es en cuanto a enlaces sólidos. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente presentación? Bien, voy a pasar entonces a la siguiente presentación. Y vamos a hablar aquí de la teoría de electrones libres en metales. El modelo, o sea, ¿cómo se explica el modelo? ¿Verdad? ¿Cómo se explica que están los electrones libres en los metales? El modelo que se usa es el modelo de una caja tridimensional, de una caja infinita, así como la que vimos en una dimensión. ¿Se acuerdan que los valores propios en una dimensión eran estos que están escritos acá? H cuadrado entre 8ml cuadrado por n cuadrado. Esos eran los valores propios de la energía, los valores de la energía. Y ese en términos de H barra sería esto, que está acá con n entero. Pues cuando ustedes tienen como una caja en 3 dimensiones, la situación es exactamente la misma. Lo único que en 3 dimensiones no solamente hay un número cuántico n, sino que hay 3 números cuánticos, uno para cada dimensión. Nx al cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado. Entonces, hay un número cuántico nx, un número cuántico ny y un número cuántico nz. Uno para cada dirección. Bueno, hay varios desarrollos teóricos acá que no los vamos a hacer todos acá, pero vamos a distinguir algunas funciones que son importantes. Por ejemplo, lo que se llama la función densidad de estados, que es la función GDE. Entonces, esta función GDE, si la multiplico por DDE, va a dar el número de estados accesibles por unidad de volumen que existen, ¿verdad? Si solo tengo la GDE, tengo el número de estados accesibles, ¿verdad? Por unidad de energía, pero aquí tengo el número de estados accesibles por unidad de energía, por unidad de volumen. Todo lo que tengo acá, el GDE, DDE, el número de estados accesibles por unidad de volumen, perdón, esa se llama densidad de estados.
sea, toda esta que está acá, que sería, o sea, la 8 raíz de 2 pi me a la 3 medios entre h cubo por e a la 1 medio. Esa es una cantidad estadística que da una idea del número de estados accesibles. Se calcula en base a un análisis de esta energía, haciendo un poco de estadística y haciendo algunas suposiciones como de que esta distribución puede ser continua. Entonces, pero no vamos a entrar en detalle de cómo se calcula esa función densidad de estado GDE. Entonces, claro, si yo tengo esta expresión de acá y la integro sobre toda la energía, obtendré el número de estados totales por unidad de volumen, porque ya integré sobre todas las energías. Ups, se me saltó. Entonces, esa es una de las funciones importantes. Esa función, como les da el número de estados permitidos por unidad de volumen, la G, la GDE. La otra función es la que se llama FDE, que es la función de distribución de Fermi. Esta fórmula da la probabilidad de que un estado particular con energía E sea ocupado por un electrón en un sólido. Entonces, estas dos, la G y la F, son útiles para los cálculos del número de electrones libres que hay en un metal. Aquí hay unas características, aquí está la constante de Boltzmann, ¿verdad? Que está ahí, la temperatura en grados Kelvin, y esta energía SUF que está acá es una energía muy importante, porque es una energía crítica. Se le llama energía de Fermi, a esta F que está acá. Es una energía crítica porque en su valor hay un cambio en el comportamiento de la función FDE, de la probabilidad de tener un estado particular ocupado o no ocupado en el sólido. Entonces la G da el número de estados accesibles y la F da la probabilidad de que los estados sean ocupados. La relación que hay entre F y G, pues si yo quiero calcular el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DDE, entonces yo tengo que, eso sería esta cantidad que está acá. Si yo le integro, encontraría el número total de electrones por unidad de volumen total a cualquier energía. Entonces, por lógica, si yo quiero ese número va a ser el número GDE que da el número de estados accesibles que pueden ser ocupados por electrones por la probabilidad de ocupación de esos electrones. Entonces tengo que multiplicar las dos porque este da el número de posibles estados y esta es la probabilidad de que sean ocupados, ¿verdad? Entonces esto nos da el número de electrones por unidad de volumen con energía entre E y E más DE. O sea, para eso son importantes F y G. Si nosotros escribimos entonces acá los valores que tienen F y que tiene G que vimos antes, tendríamos esta expresión para NEDE. Y si yo integro entonces entre el rango de energías de 0 a infinito, vamos a tener esa expresión que está ahí, que nos daría el número total de electrones por unidad de volumen. O sea, el número total ya de electrones por unidad de volumen que hay en el metal. Pueden ver que esa es una función de la temperatura. Y aparece aquí el término energía de Fermi, que es bien importante porque ese término es característico para cada metal. Cada metal tiene su propia energía de Fermi y entonces los valores de SNE van a variar por eso. Van a variar porque hay una energía de Fermi diferente y van a variar también porque hay una temperatura diferente después de integrar. En un caso particular es a t igual a 0. A t igual a 0 resulta que la función de distribución de Dirac, a temperatura Kelvin 0, la función de distribución de Dirac es 1.
Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que término de acá, perdón, es cero. Este término de acá desaparece y entonces aquí tenemos un 1 y entonces aquí solamente me queda esta expresión y solamente queda la integral esta que está acá. Bueno, no, es más abajo. Es más abajo. Esto resulta a t igual a 0, donde entonces aquí lo que tengo es que la función esta es 1, toda la función, porque el término este resulta 0. Y entonces la expresión se reduce a esta integral, la cual daría de 0 a la energía de Fermi, porque a t igual a 0 no hay energías mayores que la energía de Fermi, entonces la integral se hace de 0 a la energía de Fermi, no se hace de 0 a infinito. Y entonces lo que resulta es esta expresión que está acá. Para el número de electrones por unidad de volumen. Y entonces si de aquí despejamos de esta misma, vamos a encontrar una fórmula para la energía de Fermi a T igual a 0 grados Kelvin. Aquí está entonces una fórmula donde tenemos NE en términos de la energía de Fermi y aquí tenemos la misma fórmula que nos da la energía de Fermi en términos de NE. Entonces cualquiera de los dos sentidos puede ser utilizada. Aquí tenemos las gráficas de la energía de Fermi a T igual a 0. Como pueden ver, a T igual a 0, la energía de Fermi da la función de distribución 1 para valores de 0 a la energía de Fermi y 0 para valores mayores. O sea, no hay ninguna probabilidad a temperatura 0 de que a valores mayores de la energía de Fermi hayan estados ocupados. La probabilidad se hace 0. Todos los estados ocupados están a energías menores que la energía de Fermi. Y la probabilidad es 1 completamente para cualquier estado menor que la energía de Fermi a T igual 0. Entonces, eso explica acá, ¿verdad? Aquí pueden ver que tal vez eso, hubieran visto esa gráfica antes. Eso explica aquí el límite, que como las energías son menores que la energía de Fermi, entonces esto es una forma menos infinito, porque, ¿verdad? Porque hay aquí un 0, entonces una forma menos infinito y a la menos infinito es 0 y 0 más 1 es 1. Entonces es para la función de distribución. Entonces, pero ¿qué pasa a temperaturas mayores que a temperaturas mayores que 0 grados Kelvin? Miren que se van aquí poblando, van a existir una probabilidad distinta de 0 ya para valores de energía mayores que la energía de Fermi. O sea que se van poblando los niveles de energía para energías mayores que la energía de Fermi. Y se van despoblando algunos niveles para energías menores que la energía de Fermi. O sea que aquí da la probabilidad de poblar estados de energía que son mayores que la energía de Fermi a temperaturas mayores. Que es lo que comento aquí abajo, ¿verdad? Que a T mayor que 0 Kelvin aumenta la población por encima de la energía de Fermi y disminuye por debajo. En general, la energía de Fermi depende de la temperatura, aunque en metales es poca la dependencia, ¿verdad? Generalmente se toma como si fuera constante. Aquí hay algunos valores de la energía de Fermi a 300 Kelvin, por ejemplo, ¿verdad? En función de esta teoría del electrón libre. Aquí tenemos el NE, que serían electrones por metro cúbico, y aquí tenemos la energía de Fermi.
¿verdad? Pueden ver los valores para litio, sodio, potasio, cobre, plata, oro, aquí escritos, ¿verdad? Para la energía de Fermi y para el número de electrones por metro cúbico libres que hay en el metal. El orden de magnitud de la energía de Fermi puede ver que es de 5 electronvolts. Y se puede probar que la energía promedio de un electrón en un metal es 3/5 de la energía de Fermi. Es 3/5 de la energía de Fermi. Esa energía promedio de un electrón en un metal. Ahí llega esta presentación. En la próxima parte voy a presentar algo que me hace falta aquí. Y entonces voy a pedir, como ya me dio el Zoom el aviso, que si no tienen ahorita un comentario o una pregunta, vamos a suspender por 10 minutos, exactamente 10 minutos la presentación, para comenzar en 10 minutos otra vez. Está bien, licenciado. Perfecto, entonces nos veremos en 10 minutos, son las 11:34, serían a las 11:44, 11:45 por tarde.